Boquerón, ardiente sed. Sean todos muy bienvenidos a este programa llamado El Mito y la Historia, y estoy siempre bien acompañado y arranco a mi izquierda con el señor Domingo Ayala. ¿Cómo estás, Domingo? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, Fabián? ¿Va de la puerta? Tranquilo, papi. Tranquilo, pa. Maraña Boavita. Más llave, aprender el chavo y mi apoyo tenía que ir. Muy bien, estamos con el señor Fabián Chamorro. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Cómo le va, muchacho? Súper bien. Cambiaste el color de tu saco. Ese te queda lindo ya, ¿eh? El blanco. De mis dos programas, este es mi preferido. Legalmente, me visten esa mejor. remera y ese saco. Porque el puede otro me ser. ponen camiseta de full y el full no me van tan bien las camisetas de full. Se esmeran más. Pero con saco también. o Con saco. Ah. Con saco. Pero vos sos de que vamos sos limpista, Sí, ¿cierto? pero no, ahí te ponen cualquier camiseta. Sí, yo no tengo problema en usar cualquier camiseta. Ok. De Cerro usaría. 03, claro, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema? Todo limpita, pero Ojo no con soy eso, todo porque hay limpita, olimpistas que te ah. van a decir, ¿cómo vas a usar remera de Cerro si no eres limpista? Yo nomás tengo que saber quién la aliento y por qué me estoy feliz. Porque, ¿Verdad que sí? ¿cuál es el Vos, Ayala, también sos olimpista. Yo soy limpita. Soy el único cerrista acá, entonces. Claro que sí. Acá no sos la mitad más uno. Acá somos No, nosotros. acá ustedes somos son la mitad de uno. sí. Se cae el mito de cae. la mitad más. La No, mitad pero más eso, uno o sea de Cerro que Porteño. yo viajo mucho por el interior y realmente hay una... Muy hay que buena cantidad de reconocer. cerristas, No, sí. hay que reconocer. Dos de cada tres personas En, son en limpitas. misiones en misiones me tocó una oportunidad en serio tuve que compartir con un grupo y eran toditos de Rita. Para más aleatorio, o sea, ni siquiera... Claro, y eran más. Eran todos. No, Ok. eran todos. Muy bien, saludos a todos los hinchas de A todos los clubes por la sí, duda. sí. Salimos nomás en ese tema, Sí, le pedimos salimos, disculpas. sí, sí. El día de hoy, el programa número 34, le mandamos saludos a toda esta gente que nos ve en vivo en Gen y también nos ve después ya por ejemplo, por YouTube, que ya hay un listado de programas donde la gente entra, se engancha, ve todo y después te escribe al Instagram y te dice, le acabo de ver el programa, emite la historia, me encanta, qué sé yo. Así que le mandamos saludos a esa gente que, así como hay gente que se toma el tiempo para tirar mala onda, hay gente que se toma el tiempo de ser buena onda y eso vale muchísimo más porque creo que es más difícil entrar al perfil de alguien y tirar buena onda, ¿verdad? Así que le agradecemos, ¿Te le acuerdas agradecemos a esa que dije gente. que me estaban pidiendo saludos? Sí. ¿Verdad? Y un tipo me escribió y me pidió un saludo para un color también de un colegio y me dijo, yo te suelo ver en el mito y la historia, manda pues un Para un videito color. para... Qué grande. Y enviaste por eso nomás. Y envié, cabrón. ¿Le cobraste? No le cobré. Bien. Pero estoy Está- muy feliz, Leandro. ¿Te piden saludos para colores? Sí, me piden. Para ¿Envías colegio, sin o no? problema, sin problema. Gratis, eso gratis. Escríbanle, Gratis. chicos, a Fabián Gratis, Chamorro, sin a problema. full. Claro que sí. Muy bien, hoy hablamos de la Guerra del Chaco, batalla de Boquerón. En septiembre de 1932, la delegación paraguaya se retira de la conferencia que se realiza en Washington tras el ataque boliviano y decide recuperar el fortín Boquerón, ocupado por el enemigo. La inexperiencia de los soldados paraguayos hace que los primeros intentos por recuperar la fortificación sean infructuosos. El teniente coronel José Félix Estigarribia diseñó una nueva estrategia conocida como Corralito y tras 22 días de combates los bolivianos no tuvieron otra alternativa que presentar su rendición. Hoy en el mito y la historia, la victoria de Boquerón, y la primera pregunta ¿es cierto que Boquerón fue la batalla en la que los soldados paraguayos conocieron los rigores de la guerra y también pelearon contra la sed, señor Domingo Ayala, el mito? Sí, es cierto, porque antes de esa guerra ninguno de los soldados conocían lo que era el Chaco. O sea, Era nunca muy- estuvieron ahí sí, o ni escucharon, Era muy capaz. difícil sobrevivir en el Chaco y más todavía con la poca agua que hay. O sea, no hay agua casi ahí que se pueda tomar y esas cosas. Y entonces era muy difícil. Era un terreno muy hostil. Ahí está. Ahí Hoy quería aprendió, meter- ahí acaba de quería aprender. meter esas palabras. Ok, Era bien. Era un terreno muy peligroso. Y entonces ahí tuvieron que aprender muchísimas cosas y empezaron a desarrollarse más. Muy bien, señor Fabián Chamorro, según la historia. Así mismo, es que es cierto, por eso se llamó la batalla escuela para Paraguay, porque los paraguayos aprendieron ahí no solamente a lidiar contra el enemigo boliviano, sino también a lidiar con la sed, a lidiar con un armamento superior de parte de los bolivianos al principio de los combates. Y en este programa nuevamente vamos a aplicar el tema de las fotos. Vamos a ir viendo una cantidad más importante de fotos como para que la gente vaya entendiendo. Cheli, vamos a ver el mapa más grande, por favor. Y vamos a mostrar. Ahí está.
Fíjense nuevamente, para entender la dimensión de la guerra del Chaco, solamente lo celeste era Paraguay. Todo lo rojo ya estaba ocupado por Bolivia antes del inicio de la batalla de Boquerón. Hasta así mirando a simple vista más de la mitad. Más de la mitad. Y fíjense, ese redondito rojo que aparece en la imagen es Boquerón. Ahí está Boquerón. O sea, Boquerón estaba en el límite entre... De la avanzada boliviana. Sí, lo que ocupaba Bolivia y lo que ocupaba Paraguay. ¿Qué pasa? El 15 de julio del año 1932, los paraguayos recuperan el fortín Carlos Antonio López sobre la laguna Pitiantuta. Bolivia, en represalia, toma los fortines más cercanos a esa zona roja, claro. Y esos 3 fortines eran Corrales, Toledo y Boquerón. Boquerón toman el 31 de julio. Atacan por aire y por tierra a una dotación reducida de hombres comandados por un teniente llamado Eulalio Facetti. ¿Qué hace Eulalio? Digo, paraguayito. Perdón, paraguayito despedido, paraguayo. Eulalio dice, nos van a rodear, vamos a pesar de la inferioridad numérica, vamos a darle un ataque como para por lo menos lastimarles. Y después vamos a retirarnos. Se escondieron en el bosque, simularon que se estaban retirando y una parte no visible se escondió en el bosque de Boquerón. Boquerón tiene varias islas de bosques. Tiene varios cañadones. Que son frondosos, ¿verdad? Sí. Cañadones y boquerones son justamente espacios en blanco, pero rodeados de pequeños bosquecitos. Bueno, en uno de estos bosques se esconden los paraguayos. Cuando llegan los bolivianos, ¿qué hacen? Esperan que se comiencen a formar y cuando se forman los ametrallan. Le terminaron matando al comandante boliviano, el teniente coronel Luis Emilio Aguirre. Le mataron los muchachos al comandante boliviano. Y le mataron a 3 oficiales más bolivianos de diferentes rangos y a un grupo de soldados y le hirieron a otro grupo y después se retiraron. O sea, antes de retirarse los paraguayos terminaron matándole al comandante boliviano. Entonces le tuvo que sustituir el segundo al mando, que era el teniente coronel Manuel Marzana, que terminó siendo una persona muy respetada por los paraguayos por lo que se vivió después en Boquerón. Entonces con el mapa vimos la dimensión de lo que fue el inicio de la guerra. Es que si se perdía eso, sí, probablemente esa golpe anímico y después la avanzada que iba a tener otra vez Bolivia. Totalmente. Cheli, vamos a ver las fotos del agua, porque justamente Domingo habló del tema del agua también. Miren lo que es el camino. Esos son los camiones aguateros. Hija. Y el segundo camión iba con guardias. ¿Por qué? Porque cuando empezó la batalla de Boquerón, muchos paraguayos escaparon de sus líneas para ir a conseguir agua. Se estaban muriendo de sed. Y asaltaron camioncitos como estos. Entonces, Estigarribia, al darse cuenta de que esto generaba se amotinaban los muchachos, claro, lógico, por la sed. Entonces, le terminó poniendo una guardia a los contingentes de agua. Pero miren cómo se trata. Miren lo que es el camino. Estamos hablando no, el Chaco, sí, hay zonas del Chaco que son totalmente así, pero miren lo que es el camino. El esfuerzo el que manejaba estos camiones tenía que tener una fuerza, tenía que aguantar porque no es como hoy tenemos nuestro volante hidráulica, no. El volante garrote. El volante garrote y el cambio también. Entonces era una cuestión física. Una travesía para llevar agua. Y en Boquerón también comenzaron a aparecer los izquierdistas. ¿Quién eran los izquierdistas? El soldado que agarraba, la mayoría pues somos diestros, y se disparaba en la mano izquierda para ser evacuado para que le den agua para tomar. Estigarribia también se da cuenta de eso y directamente el que tenía herida en la mano se podía someter a fusilamiento. Entonces apareció. Esto es un camión aguatero que está hoy que se muestra hoy en el Fortín Boquerón justamente. Miren lo que es. Esto era ahí llevaban el agua. Pero ese tanquecito nomás era el que iba. Sí, tanquecito. Sí, solamente sí. uno. Uno o dos, dependiendo del tamaño. Y habrá sido... No entraba mucho. No entraba mucho. Sí, ponerle que le tenía que dar por lo menos 1 litro a cada soldado y le dabas a tomar a 100 soldados.
Y Era ponerle muy- que habrán Por sido eso también... que se iban varios camiones, no era uno solo. Pero habrán sido también focos de ataque. O Sí, sea, sí, el enemigo iba a buscar El enemigo esto. también atacaba a veces estos convoyes. Estos pues eran convoyes que de repente tenían que hacer caminos que no estaban controlados por ninguno de los dos ejércitos. Y ahí eran emboscados. Justamente uno de los que muere después de Boquerón es el primer oficial paraguayo que muere, se llamaba Germán Velilla. El teniente Germán Velilla fue emboscado cuando estaba llevando agua y terminan quemando los bolivianos después su cuerpo. Y eso genera también una reacción después. Él fue, su velatorio fue uno de los más multitudinarios acá en Asunción. Era una persona muy querida, era docente, era estudiante de Derecho, se lo veló en la Facultad de Derecho que hoy en día está en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Asunción, en el centro de Asunción. Entonces, el tema del agua era una cuestión de vida o muerte en el Chaco. Y si hablamos de Boquerón, el hecho de que el ejército paraguayo pudo derrotar al boliviano que ya estaba tan avanzado, sirvió para que Paraguay diga, bueno, podemos. Sí, porque de esto también hablamos en el programa especial. Vean el programa especial La Guerra del Chaco, donde abarcamos toda la guerra. Acá nos quedamos específicamente en Boquerón. Pero había el mando superior paraguayo que estaba en Asunción, que eran generales, o sea, eran más antiguos que Estigarribia, tenían la teoría de que Paraguay tenía que defenderse desde el río Paraguay. ¿Qué quiere decir? Entregar toda esa zona, sí. entregar toda esa zona azul del Prepararse mapa. bien nomás ya después del río retroceder, Paraguay. Hacer Pero retroceder. justamente Bolivia quería llegar hasta y el río claro, también. o sea. Bolivia le dabas todo el Chaco a Bolivia para que Bolivia haga lo que quiera ahí. Entonces, ¿Y cómo iba a Estigarribia- recuperar más también? Exactamente. No, iba a Entonces recuperar. Estigarribia le dice al presidente, cuando él se lo subió, ya le dice: la única forma de echarle a Bolivia de aquí es pelearle aquí desde el corazón del Chaco y a partir de acá hacerle retroceder. Y Boquerón era importante porque si Boquerón no se ganaba, iba a ocurrir probablemente lo otro. Estos son nuestros soldados. Oh, mira, el del medio es... Pila. Qué loco. mitad Este ida, es el pila. La convocatoria es a partir de 17 años. O sea, estos chicos, 17, 18 años. 17 hasta 24 años era la convocatoria general. Después se extendió hasta 29. Y hasta ahí llegó. La reserva general tenía que ser hasta 55. ¿Qué reserva general? Hasta 55 años yo era llamado bajo bandera. Me presentaba y me daban cargo de retaguardia, inclusive en tu ciudad. Por ejemplo, vos eras de Luque, te presentabas en Luque, vos tenías 40 años, perfecto, retaguardia. O sea, vos tenías una función administrativa en la retaguardia que no hacía que vos pierdas tu trabajo. O sea, vos podías cumplir tu trabajo y tenías que dedicarle horas al ejército mientras servías. Por supuesto, a medida que vos vas perdiendo hombres durante la guerra, van enrolando la siguiente camada. Pero por suerte Paraguay no necesitó ni llevar No muy llegó a eso. niños, ni llevar muy ancianos. Pero este era la... Y miren, así se iban al Chaco. La frazada, la bolsa de víveres, que el chico, que el soldado que aparece a la izquierda tiene la bolsa de víveres. Ahí tenía hierba, tenía cecina, la carne seca, azúcar, galleta y otra cosa. Justamente el tema del agua. A partir de Boquerón es que la sanidad militar comienza a enseñarle a los soldados a tomar el orín. O sea, es la primera meada, la primera gana de orinar rápido ya. Y filtrar con la hierba. Y no te quedaba otra. O sea, eso Muchos habrán sobrevivido así. Claro, muchísimo, pero muchísimo. La mayoría de los soldados que estaban en el cuartel de la Victoria, o sea, los últimos a los que yo le pude entrevistar, que ya fueron los últimos 30 aproximadamente, le estoy hablando de algo ya hace 15 años atrás, todos ellos tomaron su orín. Porque todos ellos fueron soldados y eran patrulleros. El soldado hacía patrullas. Y el agua se acababa rápido. La patrulla vos tenías que caminar kilómetros con ese calor, sin ningún lugar donde tomar agua. Entonces, cuando se acababa el agua, vos automáticamente, como te habían enseñado, meabas dentro de tu cantimplora y le echabas un poquito de hierba y con eso filtrabas. Para que no Y tenga era- mal sabor. sí, ¿qué va a hacer? loco, Así se sobrevivía la guerra. ¿Qué va a Muy hacer? bien. Acá tengo una pregunta que dice: ¿por qué se dice que José Félix Estigarribia condujo con una visión diferente al ejército paraguayo, señor Domingo Ayala? Y sí, porque él cambió toda la estrategia de la guerra, metiendo, por ejemplo, esa estrategia del corralito, ya que sabía que nosotros no podíamos luego pelear de frente contra ellos, entonces empezó
entendió lo que era el Chaco también y empezó a armar una buena estrategia que es cerrándole el paso a todos los recursos que podía tener Bolivia y matarle. Cerrándole, ¿verdad? ¿Qué hay de cierto con esto, Fabián? Tiarrilla, yo no me voy a cansar de decir, era un genio, ¿no? Era un genio. Si él hubiera nacido en Estados Unidos, en Inglaterra, él iba a ser un militar conocido en todo el mundo y iba a ser admirado porque era... Vamos a ver el mapa, Cheli, el primer mapa, por favor. Vamos a ver el primer mapa. Bueno, eso verde que ven en el medio rodeado de rojos es Boquerón. Y todo lo otro verde que se ve en color más tenue, en rectángulos, son unidades bolivianas. Y lo que están en círculo también a la izquierda son fortines bolivianos. O sea, en Boquerón, los paraguayos no solamente combatieron contra el fortín Boquerón, sino también contra todos los otros fortines que le llevaban refuerzos. Claro, y le cerraron el paso de alguna manera. Totalmente. Entonces era una batalla. Entonces, ¿qué hace Estigarribia? Genial, como siempre dice, vamos a hacer 2 anillos de fuego. Un anillo va a evitar, o sea, que después le vamos a mostrar en el siguiente mapa, un anillo que va a evitar que lleguen refuerzos y otro anillo que se va a encargar solamente de atacar el fortín. Entonces el fortín va a caer. A ver el siguiente mapa. Ahí están los anillos. Fíjense que vemos 2 anillos negros donde están las unidades rojas en el medio, están rodeadas por un anillo. Ese es el primer anillo de fuego y ese primer anillo de fuego paraguayo tenía que evitar que todo lo verde se mueva de ahí. Ahí se ve todo lo verde, ¿verdad? Sí. Y el otro anillo con las otras unidades paraguayas rodeando el fortín. O sea, 2 anillos de fuego evitando uno que haya refuerzos y otro para ganarle al fortín solamente. Es que incluso si te pones a pensar, si caía el primer anillo o tenía un filtro, tenía otra vez el segundo anillo que le rodeaba. O sea, era casi imposible. Totalmente. Eso sí, cerrar el camino. Esto, uno lo ve mapa de esto paso, es enorme, ¿verdad? No, enorme. Justamente las trincheras, todas las trincheras de Boquerón tenían 4 kilómetros. Solamente la trinchera de Boquerón. O sea, ese redondito que se ve ahí verde, que es Boquerón, eso tenía 4 kilómetros. Imagínense el tamaño de lo otro que es 5 o 6 veces más grande. Bueno, primero quiero agradecer los 2 mapas a José Luis Martínez Peláez, que yo en otro programa ya le dije que es el paraguayo que más sabe de la guerra del Chaco. Bueno, él hace estos mapas y le agradezco como para que sea más didáctica la explicación. Bueno, ¿qué pasó? El 12 pues, lograron romper todavía parte de ese sistema defensivo y los bolivianos entrar con Víctor Ustares. ¿Quién es Víctor Ustares? Era un oficial boliviano que era el que más conocía el Chaco. Era un patrullero boliviano. Era muy admirado por su tropa. Cuando salió de Boquerón, los paraguayos lograron matarle. Lo terminan matando ese 12 cuando sale de Boquerón para llegar nuevamente. Quiso volver al verde más grande. Los paraguayos le matan. Y ese fue un golpe moral para los bolivianos porque se murió el que más conocía el Chaco. Su vaqueano. Su guía principal se les termina muriendo en Boquerón. Y la última vez que ellos pueden romper ese círculo y rodear de alguna manera para salir detrás de los paraguayos que atacaban Boquerón fue el 17 de septiembre, cuando logran salir detrás de los cadetes de la escuela militar y le matan a 2 cadetes. Vamos a ver la foto de uno de ellos. El 17 de septiembre muere Oscar Otazú, este que está acá. Miren la cara que tenía. Exactamente, era un chico joven, tenía 16 años. Oscar Otazú era cadete de la escuela militar. Combate abrazado a una... Lo que pasa es que las trincheras no son solamente los pozos. Hay protecciones para la trinchera, generalmente es esos alambres de púa. Abrazado a un alambre de púa, una ametralladora le cegó la vida murió en su puesto a Oscar Otazú, combatiendo con una unidad tratando de romper la defensa boliviana. Y otro que muere también de la misma edad, cadete también, era Pastor Pando, que muere en el mismo día, ese 17. Después hay otro cadete que muere otros días después, de apellido Sisa. Y hasta ahora hay unidades militares que cuando cantan su música le recuerdan a los 3 cadetes.
Miren nuevamente la foto, era un niño. Era un niño, 16 ¿verdad? años. Bueno, ese 17 fue la última vez que los bolivianos pudieron romper esos anillos que vimos. Y a partir de ahí, los paraguayos pudieron cerrar completamente los caminos. Y cuando te encierran, tenés siempre digo, dos opciones: rendirte o pelear hasta morir. Y increíblemente los bolivianos comandados por Manuel Marzana prefirieron combatir. Y combatieron hasta que se les acabó. Hasta que nos dieron más. Hasta que nos dieron. Muy bien, señor José Encina. ¿Usted tiene algún tipo de pregunta? Una pregunta para la mesa, y es que es cierto que Paraguay tardó en recuperar sus fortines una vez que ya los bolivianos habían tomado, porque Paraguay no quería quedar como estado beligerante. Sí, bueno, lo que tardó porque tenía que organizarse para Paraguay. O sea, lo que hizo bien Paraguay es que cuando empezó el problema con Pitiantuta, ya, o sea, cuando los bolivianos tomaron los 3 fortines, esto es lo que hablamos, automáticamente Paraguay llamó a toda su reserva. O sea, hizo la convocatoria general, la movilización general. Bolivia hizo la movilización parcial. ¿Qué quiere decir? La movilización parcial es cuando le movilizas solamente a tus unidades en edad de combatir, no toda tu reserva. Paraguay no. Paraguay hizo una convocatoria general. Y se tardó en recuperar lo que se tardó en organizar el primer cuerpo de ejército. Boquerón comenzó el 9 de septiembre, o sea, todo agosto se preparó Paraguay para... Yo creo que sirvió mucho también de que los bolivianos estaban muy confiados. Sí, De alguna u otra manera sabían que tenían mejor armamento, Sí. más cantidad de soldados, entonces eso también creo que les Sabían llevó que no a ellos veníamos tipo de llegar fuego. sobrados y no pensar que Paraguay podía defenderse. No es eso, sino que Paraguay, y justamente a partir de Boquerón se demuestra la genialidad de Estigarribia, que comienza a juntar mayor cantidad de tropas que los bolivianos. En Boquerón eran aproximadamente 5.000 paraguayos rodeando 600, 700 bolivianos. El Una Fortim. locura, ¿no? El Fortim. Después había otras unidades combatiendo afuera, que es lo que vimos. Pero Estigarribia supo... Y justamente Estigarribia necesitaba para esos camiones. Esos camiones que vimos, así vimos 4. Eso habrá sido, pero 10 veces más la cantidad de camiones para transportar tropas. Porque había que transportar tropas rápido. Claro. Para hacer lo que él quería hacer, para hacer esos corralitos. Por eso parece fácil en el mapa, parece chico, pero Encima es imagínate movilizar con miles de mapas, hombres. con mapas y tipo De es... esa época sí. Justamente para tomar el Fortín le trajo al que mejor también conocía el Chaco. Heriberto era su nombre, no estoy recordando su apellido. Le dice, bueno, te vas a subir en el avión y vas a ver todos los caminos que quedan todavía libres. Vamos a cerrar hasta el último camino para que los bolivianos lo puedan reforzar. Y se hizo. Y se hizo bien. Y se hizo bien. Y el 29 a la mañana fue el último ataque, que los bolivianos ya estaban exhaustos, ya no tenían, ya les faltaba agua, ya les faltaba medicina, ya no tenían forma, entonces se terminaron rindiendo esa madrugada del 29, creo que era jueves, la madrugada del 29 de septiembre del año 1932, y para Paraguay fue un alivio porque realmente a partir de Boquerón Paraguay comienza a retomar el Chaco. Consulta una más, Nico, creo que tenés, José tenés, ¿verdad? Sí, sí. Volviendo un poco a lo que fue la recuperación de Boquerón, es cierto que los bolivianos como condición pusieron que se les dé agua. Sí, pobres, salieron todos. Es más, hubo mucha humanidad en cuanto... eso es algo que dijimos también la otra vez. El paraguayo, vos en el combate tenés que odiarle al otro porque le vas a matar. Pero el paraguayo y el boliviano nunca tuvieron contacto anteriormente. El No paraguayo sabía, no sabía cómo era el boliviano no sabía cómo era el paraguayo. No había odio de No por había medio. odio, no existe la cercanía que existía con Argentina, por ejemplo. Que con Argentina desde el inicio de nuestra identidad nacional siempre hubo una rivalidad, especialmente con Buenos Aires, no tanto con Argentina, como con Buenos Aires. Que con Brasil comienza nuestra cercanía también en la década de 1950, cuando se abre el camino al este. Pero con Bolivia sí que nada. Entonces no había un odio. Y muchos paraguayos, cuando le vieron la situación en la que estaban los bolivianos, le dieron inclusive su comida. Entonces no había odio. Fue por ambición boliviana nomás. Sí, fue un mal cálculo que Bolivia Pero hizo yo creo que iba a realmente. pasar, iba a pasar. Iba a pasar. Porque era un terreno que no Lastimosamente estaba definido. Lastimosamente iba a pasar y pasó de la peor manera, que fue con una guerra. Pero
Y eso se demuestra hasta hoy en día. O sea, odio no hay hacia Bolivia. Igual y eso mucho nos ayudó menos. también a que le demos importancia a nuestro Chaco porque tengo entendido que en ese tiempo poco nada lo se le hacía. Nada. Se le hacía caso. Vamos a ver el último mapa, la última foto que habíamos pasado. Miren, cuando se tomó Boquerón, Paraguay no tenía idea de que iba a tener después miles de prisioneros. En Boquerón pues cayeron algo así como 500 prisioneros nada más. Digo nada más porque después cayeron en total 21.000. Esos que están vendados son bolivianos. Son bolivianos. Al principio se tomaban todos estos cuidados para que no vean los caminos. Después, Ya era cuando se imposible. comenzaron a rendir de a 5.000 y eso, olvídate, era poner el camión así y llevarle. Imagínate. Todo encimado. Miren cómo acá están espaciados, vendados y la misma cantidad de vigilantes por la cantidad de prisioneros prácticamente. Después, si ustedes ven, cuando hubo las rendiciones de Campo Vía, que fue en diciembre del año 1933, y de El Carmen, que fue en noviembre de 1934, van a ver que ya no había vigilantes, o sea, dentro del camión ya no había paraguayos, eran todos bolivianos y detrás por ahí había un regimiento, 2, 3, 4 paraguayos en otro camión, controlando 3, 4 camiones, pues tantos que eran. Esto es el cuidado que se tuvo solamente con los prisioneros en Boquerón. Inicialmente, Después claro. ya fue imposible. Muy Sí, bien. loco, imagínate andar por el Chaco así como están, mira, descalzo ahí sí con ese... con Sí, esa- se le sacaba todo el calzo. Todo. Imagínate, con Sí. el calor que hace en el Chaco. Y eso es para esa arena evitar. así, que hombo shiruru, vende Y con- Y ese es para que justamente todo eso son cuidados para que no se escapen los muchachos. Señor José, una locura. Sí, Fabián, el Sí. 7 de septiembre también se cumplió un aniversario más del fallecimiento de José Félix. Así mismo. José Félix Tiarrilla muere en un accidente de aviación. Estaba yendo camino a San Bernardino. Su piloto era un héroe de guerra llamado Carmelo Peralta. Estaba acompañado él de su señora Julia Miranda Cueto de Estigarribia. El trágico día, él estaba apurado por llegar a San Bernardino, pidió su avión. Y como su avión estaba siendo utilizado para traer un herido justamente desde el Chaco, un soldado que tenía un problema de salud, le dijo el comandante de la aviación, aquella vez, la aviación civil estaba donde hoy está un shopping acá en el kilómetro 5, cerca de calle Última, ahí estaba la aviación. Y le dijo que le preparen el avión que tenía en la mano, y el comandante de la aviación le dice, el avión que tenemos disponible hace 6 o 7 meses tuvo un problema, un desperfecto mecánico. Voy a decir mal, pero para que se entienda. El cigüeñal es el palo donde gira la hélice. Le dijeron que tenía un problema con el cigüeñal y que no haga ni una maniobra brusca. Porque chau. Porque chau. Bueno. Y igual le dijo, no, prepárame y yo me voy en este. ¿Qué pasó? En aquella época pues no había aparatos en los aviones como para el tema de las Para detectar. distancias. Entonces, ¿cómo se guiaban los pilotos para llegar a San Bernardino? Por el lago. Ellos sabían ya de memoria cuánto tardaban en llegar hasta el lago, entonces hizo el cálculo. Había muchas nubes, entonces se sube encima de las nubes. Y cuando baja la nube, Carmelo Peralta se dio cuenta que pasó el lago. Y en vez de dar toda la vuelta, entonces tiró el avión. Y cuando tiró el avión se desprende el quiso cigüeñal retomar rápido de golpe. y se desplomaron y lastimosamente murió. Así, para mí el genio militar de la guerra del Chaco fue... Los fue tres murieron Tiarrilla. ahí. Los tres murieron automáticamente. Bueno, o sea, no. Y ese día fue, el 7 de septiembre del año 1940, fue ascendido póstumamente a mariscal. Qué Qué locura. loco, o sea, nuestras 3 calles murieron ahí, viejo. La historia detrás de la foto de adelante son 2 fotos, por favor. Voy a plagiarme. Pues si no me plagueo. Ese que aparece en la foto es Eugenio Ayala Velázquez. Eugenio Ayala Velázquez era un joven oficial cuando fundó. Él fue uno de los fundadores del Fortín Boquerón en el año 1928. A lo largo de y también fue el primer defensor de Boquerón porque en 1929 los bolivianos ya habían tomado Boquerón en represalia a que los paraguayos habían tomado y capturado el Fortín Vanguardia cerca de Bahía Negra, que casi detonó también ya la guerra en aquel momento. Eugenio Ayala Velázquez peleó gran parte de la guerra hasta que encuentra la muerte ya cerca de lo que hoy es la frontera boliviana, comandando a sus tropas.
mayor, ya era mayor es el rango, mayor Ayala Velázquez muere en combate, siendo así el segundo oficial de más alta jerarquía que muere en el Chaco paraguayo, porque fue póstumamente ascendido a teniente coronel. El de más alta graduación era un coronel, el que le siguió en rango fue Eugenio Ayala Velázquez. Vamos a ver un poco el lugar donde se le rinden honores hoy en día. Qué grande Ayala ya. Ahí está. Es un columbario abandonado en el cementerio de la Recoleta. En ese lugar llegaron a descansar más de 200 combatientes que murieron en combate durante la guerra del Chaco. Hoy quedan 25 de ellos nada más. Todo fue rapiñado, carneado. Y Ahí está Eugenio Ayala Velázquez. Esos son ¿será que los está todavía? honores. Fue- Están todavía porque hay un grupo de una promoción, creo que de la CIMEFOR, que tiene el nombre de él y que se va cada año por lo menos a limpiar el lugar. Entonces existe todavía su lápida y el lugar donde él está. El segundo oficial más importante de la guerra del Chaco recibe estos honores. La maleza y acá para entrar al debate si vale la pena morir por la patria. Pero bueno, Ayala Velázquez probablemente con mucho orgullo dio la vida por la patria. Un yuteño, nació en Yutú, departamento de Cazapá, y murió peleando por el Paraguay. Y así lo recordamos hoy en día. Por eso quería poner su foto, porque él fue el fundador de Boquerón y el primer defensor de Boquerón a principios del año 1929. Él era comandante del RC Coronel Oviedo. O sea, él le conoció al Coronel Oviedo. Porque Oviedo le arengaba a los oficiales, o sea, los oficiales iban, y Ayala Velázquez le llegó a conocer al Coronel Oviedo y tuvo el honor de morir al frente de sus hombres del regimiento de caballería Coronel Oviedo. El gran Coronel Oviedo. Gran Coronel Oviedo. Muy bien. ¿Qué aprendimos hoy, señor Domingo? Y yo aprendí que yo tuve el Chaco Capé. Legalete, no es el Chaco, no es para pliquis. Muy bien. No es para pliquis. Y otra cosa, Dani Pereira, ese es el reconocimiento que le da la gente de YouTube que viene y que muere por el país. Vos ni siquiera te va a limpiar esa lápida por lo menos. Como yuteño Es debería Después ser. yuteño. Él es después yuteño, venía a sí. hablar acá y no, YouTube tuvo un presidente. La vez pasada le mencionaste guau, acá Doctor Morra. a un dictador. Ah. Y a un dictador le mencionaste acá. ¿Por qué le tira a Dani acá de la nada? Hablando de domingo, recordemos que el mito y la historia te ayuda con tu examen final. En el Copiatín de domingo vamos a responder los temarios que tu profesor podría sacar en el examen. Desde octubre, las preguntas con más likes en YouTube y en los clipeados en redes sociales van a ser traídas a la mesa para darte una respuesta. Así que ya saben. Fabián Chamorro, ¿algo más? No, estoy pichado porque ese columbario, ustedes saben cuántas veces ya me quejé. Esa gente que ustedes vieron ahí en la foto es gente que yo siempre llevo para indignarles un poquitito. En su momento le llevé a uno que era concejal de Asunción, que después fue diputado, y le llevé al que hasta hace poco fue intendente de Asunción cuando era concejal, para ver si podían hacer algo, y lo que hicieron fue limpiar. O sea, se limpió y se pintó un poquitito, pero hay que sacarles de ahí. Y por Ahí eso están, que- ahí están héroes que murieron por la patria. Hay que sacarles y llevarle al cuartel La Victoria, un lugar más digno donde reciban honores por lo menos, porque ahí donde están, en serio es una vergüenza. Y por eso es que Pichado. estábamos diciendo que en el programa pasado dijimos que tenemos que agrandar el Panteón de los Héroes. Claro, también. Por También. ejemplo, podíamos haber llevado a Porque a estos. Ayala Velázquez y todos los que están en ese columbario, los últimos que sobran, todos murieron combatiendo por Se Paraguay. merecen estar ahí. Claro que se merecen. Murieron por la Totalmente, patria. Murieron por la patria. Muy Totalmente. bien. Muchísimas gracias, Fabián. Muchísimas gracias, Domingo. Nos volvemos a encontrar en un próximo programa. Hasta la próxima. En el Akira Banigui Boquerón